¿Tienen alguna otra duda o comenzamos? ¿Comenzamos? Sí, profe. Bien. La unidad 2 ya la habíamos comenzado en la clase del 30 de agosto, si mal no recuerdo, y ya habíamos visto este contenido de presupuesto. Ya comenzamos con la materia de presupuesto. ¿Qué vimos en esa clase? Vimos la relación que tenía con los pronósticos, con la planificación estratégica. Vimos que los presupuestos sirven para coordinar, para controlar, para asignar responsabilidades. Fuimos viendo también algunos presupuestos como presupuestos de operación. Ahora vamos a continuar con esa materia, vamos a ver algunos presupuestos de capital, vamos a ver también factores que influyen en los presupuestos, cómo también los presupuestos vamos a interiorizarnos en cómo ayudan a la organización, vamos a ver cuáles son los pasos para elaborar presupuestos. Entonces vamos a ir profundizando en este tema, ampliando el contenido de los presupuestos y la importancia que tienen. Entonces, ¿con qué continuamos? Con los presupuestos de capital. En la materia que vimos anteriormente nos enfocamos principalmente entonces en los presupuestos de operación, pero no hay que olvidar que los proyectos que se realicen dentro de la organización también incluyen presupuestos de capital, necesitan inversiones y también requieren que se realicen estados de resultados y también flujos de efectivo, de tal forma de poder plasmar todas estas variables dentro de estos presupuestos, dentro de estas variables numéricas que tienen también el lineamiento y el control de lo que es la organización y sus acciones. En estos presupuestos de capital se incluye tanto los proyectos de capital más un monto de dinero que se asigna a otros proyectos que son de un monto menor y por lo tanto no requieren la aprobación de un superior. Recuerden que en la mayoría de las organizaciones, dependiendo de la cantidad de dinero a invertir o a gastar, requieren, superado ese monto, requieren la aprobación de un superior. Bajo ese monto, el gerente, el jefe tiene la autonomía para poder realizar gastos. En general, este presupuesto se encarga a otras personas, no es realizado por las mismas personas que elaboran el presupuesto de operación. Y cuando se realizan estos presupuestos de capital, se van examinando todos los proyectos que están aprobados para poder evaluar cuáles de ellos van a ser financiados. Se van examinando, se van analizando de tal forma de poder ver cuánto se requiere invertir en cada uno de ellos para poder llevarlos a efecto. Una vez que se realice esto, puede ser que el valor que se necesita, que se requiere para llevarlos a cabo, sea superior a lo que la organización tiene estimado o tiene presupuestado también gastar en estos proyectos de capital. ¿Qué se hace ahí? Como ya se analizaron, se puede evaluar cuáles de ellos tienen mayor prioridad que otros. Y los que tienen una menor prioridad pueden ser pospuestos, a lo mejor para el siguiente año, para el siguiente ejercicio, o también lo que se puede hacer es que se pueden analizar y disminuir su alcance. De esta forma, entonces, no se realiza el proyecto como está originalmente estimado, sino que se realiza solamente una parte de este y por lo tanto también todas las inversiones y los gastos asociados van a ser menores a lo que ya estaba pronosticado en su forma completa y en su forma inicial. Y además, a todos los otros proyectos que se incluyen,
a todos los otros proyectos que no superan este monto que habíamos hablado, este monto de aprobación, también se hace un cálculo de cuánto se va a gastar por cada trimestre. En cuanto al estado de resultados presupuestados, ¿qué nos indica el estado de resultados presupuestados? ¿Cuáles son los efectos de las decisiones que se están tomando en los presupuestos de operación y los presupuestos de capital? Si bien no es un medio para realizar control, en algunos casos se utiliza como un medio de control de gestión, ya que, por ejemplo, los gerentes de operaciones pueden influir sobre los niveles de inventario, las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar incluso, si es que son responsables de cada uno de esos rubros. En cuanto al estado de flujos de efectivo presupuestado, nos muestra cuánto del efectivo generado por la empresa va a venir desde las ganancias que ésta está obteniendo, de las ventas de los productos o del pago de los servicios, y cuánto deberíamos conseguirnos a través a lo mejor de préstamos o de otras fuentes de financiamiento. Por lo tanto, el estado de flujo de efectivo es sumamente importante para lo que es la planificación financiera. ¿Qué nos muestra? Nos muestran las entradas y salidas de efectivo dentro del año. Puede ser incluso detallado por trimestre. Incluso puede llegar a niveles, a variables de tiempo incluso menores, pueden ser mensuales incluso. O esta información, si no es plasmada en el estado de flujo de efectivo de forma mensual, sí es necesaria para su elaboración tener claro cuáles van a ser los gastos y los requisitos mensuales. De esta forma, al tener la información de forma mensual, se puede planificar cuánto dinero se necesita obtener a través de préstamos o de líneas de crédito en el corto plazo. Recuerden también que los presupuestos generalmente son anuales y en algunos casos de empresas estacionales son semestrales, entonces necesitamos una precisión mayor de cuánto es el dinero que entra y sale de la organización, ojalá de carácter mensual. En cuanto a la administración por objetivos, los presupuestos ayudan a que los objetivos se cumplan, ya que, como habíamos conversado, plasman quiénes son los responsables de efectuar estas acciones y, por lo tanto, de cumplir con lo presupuestado. Por lo tanto, los gerentes adquieren la responsabilidad de llevar a cabo estas acciones y cumplir con ellas. Dentro del presupuesto y de los montos que tiene asignado, también hay objetivos específicos a los cuales se le está asignando esta cantidad de dinero. Por ejemplo, si quiero abrir una línea de productos nueva, debe ir plasmado en el presupuesto cuánto es el dinero que se requiere para abrir esta línea de producción. Y por lo tanto, ahí también lo que voy plasmando son los objetivos que tengo que ir cumpliendo, los objetivos financieros. Si requiero, por ejemplo, invertir en un sistema informático, también va a ir plasmado, asignado también la cantidad de inversión que se debe realizar. Si quiero capacitar al personal, lo mismo. Y a esto se le llama administración por objetivos. Estos van asignados con un monto de dinero, por lo tanto son cuantitativos, y deben ser revisados y validados por el gerente responsable.
Dentro de la organización tenemos unidades que se encargan de la elaboración, revisión del presupuesto. Y una de ellas es el Departamento de Presupuestos. El Departamento de Presupuestos administra el flujo de información del sistema de control presupuestario y le tiene que rendir cuentas al Contralor de la corporación. ¿Qué funciones realiza? Publica cuál es el procedimiento a seguir para elaborar el presupuesto. También realiza pronósticos, es decir, establece cuáles son los supuestos a los cuales se va a enfrentar la compañía, pronostica a lo mejor cuáles van a ser las ventas, los precios, cómo la economía puede variar y afectar el mercado, puede afectar el desempeño de la compañía, y por lo tanto esto se convierte, como hablábamos en la clase anterior, en lo que es la base de los pronósticos, perdón, de los presupuestos. Los presupuestos necesitan los pronósticos para poder efectuarse, ya que dependiendo de estas variables y del pronóstico que se realiza, puede ser que tenga que aumentar o disminuir mi producción o aumentar o disminuir mis gastos en ciertas variables. Además, el Departamento de Presupuesto tiene que comunicar de manera fiable y confiable la información a todas las unidades de la organización y sobre todo asegurarse que la información, por ejemplo, los presupuestos de áreas que se relacionan y trabajan en conjunto, como lo es, por ejemplo, el área de marketing y el área de producción, que ambos presupuestos conversen, que ambos presupuestos tengan contempladas las variables uno del otro. Es decir, si planifico vender cierta cantidad de unidades, obviamente en el presupuesto de producción la cantidad de unidades a producir tiene que estar acorde con la cantidad destinada a la venta. Entonces, eso es una de las preocupaciones que tiene que tener el Departamento de Presupuesto. Además, proporciona ayuda para elaborar los presupuestos a los encargados, porque se designan encargados por la corporación o por la unidad de negocio, los ayuda a esta elaboración. También los analiza, hace recomendaciones y este análisis, esta revisión se realiza con los encargados de cada unidad de negocio y también cuando el presupuesto es revisado por la alta gerencia también cumple la misma función. Son los encargados entonces de generar estas revisiones durante el año. Coordina trabajos con los departamentos de presupuesto que posee cada unidad de negocio. Y también también se encarga de realizar el análisis del desempeño logrado versus el presupuesto, interpretando estos resultados de tal forma de poder decir qué variables están influyendo en el cumplimiento, cuáles son las acciones que se podrían seguir, y de esta forma elabora informes y reportería que le entrega también a la alta dirección de la empresa. También existe el comité de presupuesto. El comité de presupuesto está formado por miembros de la alta gerencia de la compañía, como pueden ser, por ejemplo, el director de finanzas, el director operativo, el director ejecutivo. En algunas compañías no existe un comité, sino que solamente el director ejecutivo realiza esta función. ¿Y cuál sería esta función? ¿Qué realiza este comité? Lo que hace es revisar y aprobar todos los presupuestos de la organización. O también puede pedir ajustes en el caso de que el presupuesto no contemple ciertos aspectos que son necesarios para la organización. Cuando una compañía es grande y diversificada, el comité
se puede reunir con los directores de operaciones para revisar el presupuesto de alguna unidad de negocio. O también pudiese ser que el gerente de cada unidad se reúne con el comité del presupuesto y hace propuestas presupuestarias. Para hacer el presupuesto necesitamos lineamientos. Si una compañía, por ejemplo, ya tiene un proceso de planeación estratégica, y lo realiza el primer año del plan estratégico, sería entonces el comienzo del proceso de preparación del presupuesto. Si la compañía no tiene un plan estratégico, de todas formas, tiene que existir este proceso de pensar en el futuro, que tiene que ver con el pronóstico que hablamos, para poder preparar el presupuesto de mejor forma que contemple estas variables futuras que se pueden presentar. A diferencia de la elaboración del presupuesto, el plan estratégico, recuerden que no es elaborado por los gerentes de las unidades, sino que es elaborado por la alta dirección de la empresa. Ahora, independientemente de si existe o no un plan estratégico, lo primero que se debe hacer para elaborar el presupuesto es tener estas guías. Las guías que van a regir la elaboración y que también van a servir para difundirlas entre los gerentes de las unidades. Cuando existe un plan estratégico, las guías están presentes en el plan estratégico, implícitas dentro de él, las cuales pueden ser modificadas, porque recuerden que el plan estratégico se realiza en un minuto y puede ser que deba cambiarse debido a las circunstancias que se están viviendo en otro minuto del tiempo. O también a lo mejor por el desempeño de la compañía, porque a lo mejor cambió la visión y la perspectiva de lo que quiere. Entonces, puede ser modificado dependiendo de cómo van variando estas decisiones. Hay guías que deben ser seguidas por todas las unidades de la organización, como por ejemplo lo que tiene que ver con la inflación, los sueldos, las políticas de ascenso, las remuneraciones a nivel salarial, si a lo mejor se suspenden las contrataciones. Entonces estas guías a ese nivel son abordadas por todas las unidades que son parte de la compañía. ¿Quiénes elaboran las guías? El personal del presupuesto y la alta gerencia entonces aprueba, una vez las revisa y las analiza, aprueba la elaboración de estas guías. Hay casos en que participan los gerentes de niveles inferiores que también analicen estas guías antes de que sean aprobadas. Además, el personal del presupuesto debe fijar un calendario con todos los pasos a seguir para preparar el presupuesto y después difundir esta información, comunicarla a toda la organización, para que todos estén al tanto de cuál es el proceso y los pasos a seguir y el calendario que va a seguir la elaboración del presupuesto. Ahora, con estas guías, los gerentes de los centros de responsabilidad de la empresa, apoyados por el personal con el que cuentan, desarrollan entonces lo que es la solicitud del presupuesto. Generalmente el presupuesto parte con la misma información, eh, con la misma información actual con la que ya se cuenta, es decir, las instalaciones que ya se poseen, la cantidad de personal, recursos físicos, recursos financieros, basándose en los niveles actuales, y luego puede ser que tenga alguna modificación de acuerdo con la guía.
Ahora hay cambios del nivel de desempeño, como por ejemplo cambio de los factores externos. ¿Qué factores externos pueden influir? Cambios que afecten al volumen de ventas. Por ejemplo, la demanda de una línea de productos puede haber tenido un crecimiento o un decrecimiento de acuerdo a lo esperado. Los precios de los materiales también pueden cambiar. Puede ser que el proveedor no suba los precios. Puede ser que los sueldos aumenten o disminuyan. A lo mejor también hay una variación en los gastos, en los precios relacionados con investigación y desarrollo, marketing, administración. Los precios de venta también pueden cambiar. Entonces, todas esas son variables externas que pueden afectar a lo que es la elaboración del presupuesto. Así como hay cambios externos, también hay cambios internos que tienen que ver con políticas y prácticas. Puede ser que introduzcamos a lo mejor alguna maquinaria, algún nuevo procedimiento, alguna mejora en el proceso que cambie los costos de producción. También pueden haber cambios internos relacionados con administración de la carga de trabajo. También pueden haber cambios relacionados con la mezcla de productos a vender y con la participación de mercado de cada uno de ellos y de la compañía en general. Dentro del proceso de preparación del presupuesto también se debe negociar. ¿Y en qué consiste la negociación? La persona encargada de elaborar el presupuesto debe analizar esta propuesta con el supervisor, el supervisor tiene la función de juzgar lo que está plasmado en el presupuesto. Tiene que analizar y evaluar si lo que está en el presupuesto efectivamente está acorde con lo que se espera cumplir por cada unidad y lo que espera la organización en su conjunto. Por ejemplo, un criterio es que el desempeño del año sea mejor que el del año en curso. ¿Por qué también existe esta revisión? Porque el supervisor es quien finalmente también se hará cargo de que el presupuesto se lleve a cabo, que el presupuesto se cumpla. Por lo tanto, tiene que participar del análisis y la revisión antes de que éste se apruebe porque la responsabilidad del cumplimiento va a ser de él. Ahora, para de alguna forma asegurar este cumplimiento, se establece lo que es un margen de seguridad, donde los ingresos esperados son un poco menores, los plasman un poco menores a los esperados y los gastos un poco mayores también a los estimados, para tener este margen de seguridad donde se pueda cumplir el presupuesto y también un margen de seguridad en el caso de que ocurra algo que baje las ventas y que aumente los costos. Entonces se establecen lo que le llaman también un colchón. Dentro del proceso, entonces, después tenemos una revisión y aprobación, donde el presupuesto va pasando por una serie de revisiones y análisis por varios niveles de la organización. Se va elaborando entonces cada unidad de negocio, se va revisando el presupuesto de cada unidad de negocio, las interacciones entre ellas, si es que existen, para luego eh, compilar en uno solo
y por lo tanto así hacer una revisión del total por la alta dirección de la empresa. Además de analizar que sea congruente, es decir, que lo que hemos hablado, que el presupuesto de producción esté acorde al volumen de ventas planeado, o también si existe el apoyo entre los centros de servicio dentro de la empresa. Lo que se analiza también es que el presupuesto tiene que generar la utilidad esperada, una utilidad que sea satisfactoria y que es la que se espera que la organización obtenga dentro del año. Si eso no ocurre, el presupuesto no es aprobado y por lo tanto se debe corregir. Es el comité de presupuestos el que recomienda la aprobación final al director ejecutivo, el cual después de aprobado debe entregarlo al consejo de directores para que le dé el último visto bueno y la aprobación final. Hay dos formas de realizar la revisión de presupuestos. Un procedimiento que es sistemático para actualizar los presupuestos, que es cada cierto intervalo de tiempo, y hay un procedimiento que realiza revisiones en circunstancias especiales. La idea no es estar cambiando el presupuesto continuamente, porque recuerden que el presupuesto sirve como guía en algunos casos y en otros sirve como control. Por lo tanto, si vamos cambiándolo de forma continua, vamos perdiendo esta guía y vamos perdiendo la forma de controlar. Por lo tanto, la idea es que las revisiones del presupuesto se limiten a circunstancias que son muy justificadas y especiales. Por ejemplo, cuando ya el presupuesto no representa la situación que se está viviendo. Ya no es un medio de control eficaz porque está eh, plasmando un escenario que ya no es el actual en la empresa. También se realiza un presupuesto de contingencia. ¿Y en qué consiste un presupuesto de contingencia? El presupuesto de contingencia tiene por objetivo plasmar las acciones que debe realizar la organización en cada una de sus unidades ante eventuales situaciones que pudiesen ocurrir a futuro. Por lo tanto, el presupuesto de contingencia se pone en casos que no son favorables para la organización y establece cuáles serían las acciones a seguir en cada caso, de tal forma de que si esto ocurre, pueda ser consultado en el presupuesto y así la empresa va a reaccionar de forma más rápida porque ya está pensado qué es lo que se debe hacer en cada uno de los casos. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Antes de seguir avanzando. ¿No hay dudas? No, profe. Ya, hay también aspectos conductuales, entonces recuerden que cuando se realiza un sistema de control de gestión y era parte de la definición y del objetivo, lo que se busca
es motivar a que el personal se desempeñe de forma eficiente y eficaz para conseguir las metas y los objetivos de la organización. Por lo tanto, también se le atribuye un aspecto motivacional a lo que es la elaboración del presupuesto. La característica del proceso de elaboración del presupuesto es que es un proceso ascendente o descendente. Cuando nos referimos a que se realiza una elaboración descendente, lo que hacemos es fijar el presupuesto de los niveles inferiores, y eso lo hace la alta gerencia. Y una vez que la alta gerencia elabora el presupuesto para los niveles inferiores, lo comunica a estas áreas y ellos no participan de la elaboración, solamente se dan por notificados. Ahora, ¿qué pasa con esto? Como no participan las áreas inferiores, lo ven como algo que les es impuesto. Y también provoca una falta de compromiso ante lo que está plasmado en el presupuesto. Cuando la elaboración es ascendente, en esta sí participación de los gerentes de los niveles inferiores de las unidades de negocio, y como hay más participación, también puede generar mayor compromiso de que los objetivos que están en el presupuesto sean cumplidos, sean realistas, y como sienten que están tomando en cuenta sus sugerencias, puede haber un mayor compromiso por lograrlos. Ahora, dejarlo solo a criterio de los gerentes de las unidades inferiores también tiene sus desventajas o tiene su riesgo. ¿Y cuál es? Es que si no tienen un análisis, una supervisión de lo que se está plasmando en el presupuesto, puede ser que los gerentes de las unidades pongan metas que son muy fáciles de alcanzar o que no correspondan con los objetivos de la compañía. Recuerden que generalmente los bonos por desempeño son obtenidos a través del cumplimiento del presupuesto. Por lo tanto, puede haber un incentivo de poner metas fáciles para cumplirse y así ganarse el bono de desempeño sin mayor inconveniente. Una forma eficiente de preparar el presupuesto es que existan estos dos enfoques, no uno o el otro, sino que mezclar ambos. ¿Cómo podría ser esto? Que los gerentes encargados de cada unidad de negocio o el encargado de cada unidad de negocio elaborar el presupuesto, preparen un presupuesto para cada una de las áreas de la empresa y sea presentado a sus supervisores y a la alta gerencia para su revisión y aprobación. Por lo tanto, ahí tendríamos una elaboración ascendente. Pero cuando lo elaboran, deben considerar las guías que se establecieron en los niveles superiores. Entonces, las guías que fueron establecidas en sentido descendente. Entonces, así estamos aplicando ambos sentidos, estamos mezclando ambos sentidos para la elaboración del presupuesto. Considerando esto, entonces se elabora el presupuesto y este es revisado por la alta dirección de la empresa y también corregido y ajustado de acuerdo a lo que ellos también proponen. ¿Cuáles son los aspectos positivos que tiene sobre la motivación la participación en el presupuesto? Uno de ellos es que hay una alta probabilidad de que las metas que están contenidas en el presupuesto sean mejor aceptadas si los gerentes y las personas responsables de cumplir el presupuesto consideran que estas metas están bajo su control, que no les fueron impuestas desde fuera, sino que fueron sugeridas por ellos y pueden ser ejecutadas y cumplidas sin problema.
Entonces esto aumenta el compromiso también por alcanzar las metas. Otro aspecto importante es que favorece el intercambio de información. ¿Y esto por qué? Principalmente porque cuando los gerentes de las unidades de negocio participan en la elaboración del presupuesto, la información estimada es mucho más real porque ellos son los que están inmersos en el entorno, ellos son los que están al nivel del producto, al nivel del mercado, entonces tienen una información que es mucho más rica, tienen una información más real, más verídica que lo que puede tener un gerente o un responsable a nivel de la alta dirección. También la elaboración participativa tiene mayor beneficio para los centros de utilidades que operan en ambientes que son dinámicos e inestables. Por lo mismo que el caso anterior, porque ellos tienen una mejor información sobre todos los aspectos que van a influir sobre los ingresos y sobre los gastos que se están realizando en esa unidad, debido al ambiente dinámico e incierto en el que están envueltos. Ahora, un punto importante a considerar es que cuando se establece el presupuesto, las metas deben ser difíciles de alcanzar, pero no imposibles. Por lo tanto, los presupuestos que se establezcan deben ser asequibles para la unidad de negocio. ¿Y esto por qué? ¿Cuáles son las justificaciones de esto? Si la meta alcanzar el presupuesto es muy difícil, ¿qué ocurre? Que los gerentes o responsables de cumplir el presupuesto lo que hacen es que toman medidas de corto plazo que quizás no van a cumplir con los intereses que tiene la organización a largo plazo. Por lo tanto, al fijar metas más alcanzables, se evita este hecho. Cuando los objetivos que son asequibles se plasman en el presupuesto, también lo que hace es reducir la motivación que tienen los gerentes o los encargados por manipular los datos. Porque lo que pasa es que existe un presupuesto a cumplir y después a cada unidad se le pide presentar su desempeño. Entonces, cuando presentan ese informe de cumplimiento del desempeño, generalmente ahí hay una manipulación de datos, lo que le llaman vulgarmente como cocinar los datos. O sea, ahí lo que hacen es presentar la información de otra forma para que no se vea que a lo mejor no alcanzaron a cumplir o no mostrar cierta información. Entonces hay una manipulación de datos de tal forma de que aunque no se cumplió con el presupuesto, manipular toda la información para indicar que sí se cumplió. Entonces, cuando los objetivos son más alcanzables, evitan en mayor medida que se realice esta manipulación de datos. Otra ventaja es que si nos basamos también en objetivos que son asequibles, realistas de cumplir, la alta dirección está seguro de que tiene una información que es confiable, que no hubo manipulación. Y por lo tanto, puede sin problema entregar esta información a lo que son los accionistas, a los interesados a nivel directivo, de cómo es el desempeño de la organización.
Cuando el presupuesto es muy difícil de alcanzar, puede ser que seamos demasiado optimistas con las ventas que vamos a realizar dentro del periodo. Y si somos muy optimistas con la cantidad de ventas, puede ser que dentro del presupuesto estén asignados recursos, por ejemplo, a contratar más fuerza de venta que ayude a incrementar este porcentaje, que ayude a incrementar la cantidad de unidades vendidas. Y esto también entonces va a generar un error, ya que lo más probable es que las ventas no alcancen estos niveles tan optimistas que fueron plasmados en el presupuesto. Ahora, otro aspecto que ayuda a la motivación es que cuando se cumplen las metas, cuando se cumple el objetivo, hay una actitud más positiva dentro de los miembros de la organización porque están contentos porque cumplieron las metas o porque las superaron. Esto también contribuye a tener un ambiente laboral mucho más motivado, mucho más grato. Ahora, ¿cuál sería una desventaja? ¿Se les ocurre cuál puede ser una desventaja de fijar objetivos que son accesibles de cumplir? Vimos las ventajas, ¿cuáles pueden ser las desventajas? O la principal desventaja. Es que los trabajadores se vuelvan muy conformistas y no tengan ganas de como seguir consiguiendo las metas, sino que son muy fáciles, poder seguir desempeñándose mejor. Así es, efectivamente. Si es muy fácil de alcanzar, no se esfuerzan más, se confían. Ahora, ¿qué hacen las empresas para evitar eso? ¿Qué creen ustedes? Ahí entran los incentivos o bonos. Exacto, ahí entran los incentivos o bonos. Ahora, lo que se hace generalmente es que cuando se fijan los bonos, también se fijan no por cumplir exactamente con el presupuesto, sino que, ¿se acuerdan que les hablé que hay varios niveles? Si cumples al 100% con el presupuesto, tienes este nivel de sueldo, pero si cumples a un 120%, tienes mucho más. Bueno, no de sueldo, de bono. En general se pagan como un sueldo, dos sueldos, sueldo y medio. Entonces, lo que hace la empresa es pagar más si es que se superó lo presupuestado. Si es que se cumplió por sobre lo presupuestado, la cantidad a pagar es mucho más alta. Entonces, sí también garantizan que las personas se esfuercen más, porque es sumamente complejo saber si el objetivo que estoy fijando dentro del presupuesto a lo mejor va a ser demasiado fácil para mis trabajadores. Puede ser que yo piense que no es tan fácil y sí lo sea. Entonces me aseguro con el tema de los bonos y el cumplimiento. Como ya hemos conversado, la participación de la alta gerencia es fundamental, ya sea en el proceso de planificación estratégica, en el proceso de establecer un sistema de control de gestión, o si quiero innovar, o si quiero aumentar la motivación. Siempre es importante que la alta gerencia
y la organización completa esté unificada y participen en todos los procesos de la empresa en su conjunto. En cuanto a la motivación, es muy importante también la participación y por lo tanto la participación en lo que es la revisión del presupuesto y la aprobación es una forma de contribuir con esta motivación. ¿Qué garantiza además que participe la alta gerencia? Es que haya una revisión más exhaustiva de las planificaciones presupuestarias, de las planificaciones de los presupuestos que realizaron los gerentes de la unidad de negocio, porque puede ser que estos cuando presenten sus planificaciones, cuando presenten sus presupuestos, como les decía, entreguen presupuestos que son muy fáciles de conseguir, o que a lo mejor incluyan márgenes muy amplios de contingencia. Por eso es importante también que la alta dirección participe y revise y no solo apruebe. Además, debe participar de lo que es el seguimiento y el control de los resultados que se van a obtener y medirlos contra el presupuesto. Y además, una parte importante de esto es que una vez que se realice el análisis y se vea si se está cumpliendo o no con el presupuesto, también haya una retroalimentación a cada uno de los gerentes de las unidades y a los trabajadores, de tal forma de indicar que lo que se está haciendo bien, felicitar si es que se está haciendo bien, corregir si es que no se está haciendo bien y tomar las acciones necesarias. Pero la participación en todo este proceso es fundamental para que también las personas se sientan más motivadas a participar porque ven el compromiso que existe a nivel de toda la organización, en que se cumpla el presupuesto, en que se cumpla lo planificado. Es el departamento de presupuesto, entonces, el que, ¿se acuerdan que habíamos hablado hace unas láminas atrás que ellos elaboraban los procedimientos de cómo tenía que hacerse el presupuesto? Entonces, ellos además, en base a esto, deben analizarlo, verificar que tengan el detalle que se requiere, que estén bien formulados, que la información que contienen es exacta. Para asegurarse de esto, puede generar hostilidad con los otros gerentes de las unidades. Porque cuando el departamento de presupuesto realiza la revisión, va a cuestionar mucho de los gastos que se están plasmando en el presupuesto y al momento de cuestionarlos, va a pedir mayor información al responsable y puede ocurrir que en esta investigación, en este análisis de la información, surjan a lo mejor alguna información que no ha sido comentada por el gerente de la unidad, no ha sido transparentada, de que a lo mejor hay algunas situaciones que están ocurriendo dentro de la compañía que pueden ser graves para la organización y por lo tanto cuando esta información surja, el responsable del departamento de presupuesto lo va a tener que informar y por lo tanto por eso se genera esta relación hostil, porque de alguna forma lo ven en las áreas operativas, lo pueden ver a esta persona como un enemigo, un espía que va a revelar la información que ellos tenían oculta. Entonces, tiene que cumplir con una misión en que no tiene que volverse un enemigo de la persona encargada a nivel operativo, tiene que
verlo como un apoyo a la persona del departamento de presupuesto, pero también lo que tiene que hacer esta persona es el, velar por lo que la organización quiere, porque los objetivos de la organización se cumplan. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ambos aspectos. Las personas que forman parte de este departamento deben caracterizarse por ser ecuánimes, por ser imparciales, porque de otra forma, si no existe esto, es muy difícil que ejecuten las funciones que tienen a cargo. Y además deben tener una gran habilidad para tratar con la gente a todo nivel. ¿Dudas? No por el momento, profe. Ya, vamos a continuar con las etapas para elaborar los presupuestos y vamos a ver también con algunos ejemplos más adelante. La fase inicial del proceso de elaboración del presupuesto consiste primero en comunicar cuáles son los objetivos que se busca alcanzar dentro del ejercicio en que se va a realizar el presupuesto. Y estos objetivos son los que están plasmados en el plan estratégico. ¿Qué debe hacer el personal con esta información? Que los responsables de cada unidad de negocio deben realizar con esta información cuál va a ser la previsión de ingresos y gastos de su departamento. ¿Cuáles son algunos de estos pasos que se pueden seguir para elaborar los presupuestos? Es diseñar modelos o plantillas para cada departamento, de tal forma de después poder consolidar sin ningún problema la información de todas las unidades de negocio y tener un presupuesto global. Se deben entregar estas plantillas a los responsables, entonces, indicando las instrucciones para el uso de las plantillas, el calendario que deben seguir, cuáles son los objetivos para el año de acuerdo a lo que está establecido en el plan, cuál es la fecha máxima para presentar el presupuesto y realizar luego entonces la valoración y el proceso de aprobación del presupuesto que elaboraron. Luego, las propuestas son elaboradas por los responsables de cada área. El controller o el contralor toma los presupuestos recibidos, los analiza de acuerdo a las instrucciones de uso, de acuerdo a los objetivos planteados, de acuerdo a lo que conoce también de cada área y también recuerden que lo que hay que analizar es la congruencia que hay entre áreas. Y luego se realiza una reunión con los responsables para discutir los presupuestos y poder realizar las correcciones o ajustes que se requieran, negociar qué es lo que se puede ajustar y qué no. Una vez entonces ya estén en acuerdo con los presupuestos por cada uno de los departamentos, por cada una de las unidades, se consolida el presupuesto de toda la organización y se presenta a la gerencia para su validación. Y luego de ello, se discute y aprueba el presupuesto por parte del Consejo de Administración, de la Junta de Accionistas o de quien corresponda en cada una de las organizaciones donde se esté realizando el presupuesto. Cuando ya está aprobado, se comunica a todas las personas implicadas dentro del presupuesto
cuál es el presupuesto final aprobado, y de esta forma entonces pueden conocer en detalle cuáles son los objetivos para el ejercicio en curso. Y luego de esto, se van haciendo cierres mensuales y trimestrales donde vamos a ir evaluando el desempeño y se va a ir comparando entonces cuáles son los valores reales versus los valores previstos en el presupuesto, identificando de esta forma cuáles son las desviaciones, si es que estamos bajo el cumplimiento o sobre el cumplimiento, y en el caso de que estemos bajos, tomar las acciones y medidas correctivas que permitan cumplir con lo previsto y está plasmado entonces en el presupuesto. Cuando se formula un presupuesto, hay diferentes métodos de cálculo que se pueden utilizar. El presupuesto rígido flexible, el presupuesto inercial o base cero. Cuando hablamos de un presupuesto rígido, lo que hacemos es elaborar un presupuesto para un determinado nivel de actividad, pero que no tiene diferentes escenarios. Siempre tenemos el mismo nivel de actividad. ¿Cuándo se utiliza este tipo de forma de cálculo? Cuando hay empresas que tienen el mismo nivel de actividad o que trabajan con niveles de actividad que son bien previsibles y que tienen poco margen de error. Para que quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una editorial que trabaja por un único cliente, al que le debe entregar 20.000 ejemplares de un libro a lo largo del ejercicio. Entonces aquí tenemos un nivel de actividad fijo, el nivel de actividad de producir 20.000 ejemplares de un libro. Es fijo, ¿cierto? No tiene ninguna variación. El precio de venta por libro asciende a 15.000 y los costos derivados de la actividad de la empresa han sido actualizados con el IPC respecto a los costos medios del ejercicio anterior. Entonces tenemos acá en la tabla el detalle de los costos fijos y costos variables de la empresa. En los costos fijos tenemos que la empresa por arriendos gasta 1 millón, el personal 30 millones, los costos de fabricación son de 8 millones, costos diversos 3 millones y tiene un total entonces de costos fijos de 42 millones. Y los costos variables de materia prima 1.000 unidades, perdón, 1.000 por unidad, mano de obra 4.000 por unidad, costos indirectos 1.000 por unidad, costos de ventas 2.000 por unidad, con un total de 8.000 por unidad. En base a ello entonces revisamos el presupuesto y tenemos que por concepto de ventas tenemos 300 millones, ya que cada unidad vale 15.000 y son 20.000 ejemplares. Los costos fijos, teníamos los costos fijos del ejercicio anterior, 42 millones. Los costos variables son 8.000 por unidad, es decir, 160 millones. Y el resultado, entonces, el beneficio que vamos a producir es de 98 millones. Entonces, este es el presupuesto rígido para esta editorial. ¿Queda claro o les queda alguna duda?
Queda claro, profe. Ya, y el presupuesto flexible en este lo que hacemos es estimar costos, pero para diferentes niveles de actividad. Entonces, tenemos diferentes presupuestos alternativos. Por lo tanto, acá lo importante, sabemos que los costos fijos no van a variar, pero sabemos que los costos variables dependen del nivel de actividad. En el caso anterior, por ejemplo, teníamos que los costos variables eran de 8.000 por unidad. Entonces, si tenemos más o menos unidades de venta, obviamente los costos variables van a variar también. Entonces, si tomamos como ejemplo la editorial del ejemplo anterior, podemos decir que esta considera la posibilidad de aumentar su producción a distintos niveles de actividad y estima que los distintos niveles de venta para el próximo ejercicio son 10.000 ejemplares, 20.000 ejemplares y 50.000 ejemplares. Entonces tiene tres escenarios de venta distintos. Entonces en un presupuesto flexible vamos a plasmar estos tres escenarios. Entonces acá tenemos un presupuesto con 10.000 ejemplares, un presupuesto con 20.000 ejemplares y un presupuesto con 50.000 ejemplares. ¿Cómo realizamos cada uno? Igual como se hizo en el caso anterior. Sabemos que la venta de cada unidad es 15.000 por el número de ejemplares. Entonces 15.000 por 10.000, 150 millones. 300 millones si vendo 20.000 y 750 millones si vendo 50.000. Los costos fijos son los mismos que en el primer caso, 42 millones, ¿cierto? Eso no van a variar. Tenemos 42 millones para cada uno. Y los costos variables es de 8.000 por el número de ejemplares. Por lo tanto, tenemos 80 millones, 160 millones o 400 millones en el caso de 50.000. Entonces, para cada uno de estos escenarios, tenemos cuál es el beneficio. 28 millones en el caso de los 10.000, 98 millones en el caso de 20.000 y 308 millones en el caso que esta empresa venda 50.000 ejemplares. ¿Quedó claro ese también? Acá tenemos una plantilla de lo que podría ser el presupuesto flexible. Donde tenemos la venta, 15.000 por el número de ejemplares, los costos fijos, los costos variables, 8.000 por número de ejemplares. Y el resultado que se espera obtener. Ahora, ¿qué es el presupuesto en base cero y el presupuesto inercial? En el caso del presupuesto inercial, lo que hacemos es asumir los costos del año anterior. Y solo entonces lo actualizamos con la inflación que está prevista para el próximo ejercicio. Pero los costos son los mismos, se toma la misma información. Y el presupuesto en base cero lo que hace es analizar los costos. No asume los costos del año anterior como los costos que hay que utilizar, sino que los analiza, los revisa y es como partir de cero, porque hay un análisis siempre que se realiza el presupuesto. Por eso se llama presupuesto en base cero. ¿Cuál sería el ejemplo de esto? De ambos. Tenemos una empresa fabricante de módulos de cocina que tras la incorporación de nuevas tecnologías ha optimizado el espacio necesario tanto para la fabricación como para el almacenaje de los productos terminados. Asimismo, está revisando mantener o no diferentes partidas de publicidad
por los anuncios insertados en distintos medios de comunicación. Estas son las partidas en las que se ha basado el presupuesto hasta la fecha. Entonces acá tenemos cuáles son las partidas del presupuesto, los costos fijos y los costos variables. Tenemos que la empresa gasta en arriendo 10 millones, en personal 80 millones, en costos de fabricación 8 millones, y que además tiene otros costos fijos por 5 millones, lo cual nos entrega un total de 103 millones en costos fijos. Y los costos variables son 3.500 por unidad en cuanto a materia prima, 500 por unidad de mano de obra, 200 por unidad de costos indirectos, 300 por unidad de costos de venta y 4.500 por unidad, entonces son los costos variables totales. Sabemos además que el precio de venta del módulo es de 6.000 por cada uno y la empresa, tras hacer un estudio de cada partida de costos, decide dejar de arrendar parte del almacén, lo cual asciende a 2 millones anuales. Y esto debido a las mejoras tecnológicas que introdujo y que le van a permitir trabajar bajo pedido y con un menor nivel de stock. Además, decidió reducir la publicidad en 2 medios en los cuales realiza publicidad que no están aportando ningún retorno a la empresa. Entonces, dentro de este análisis se dio cuenta que no valía la pena seguir gastando 1,5 millones en esta publicidad que no le estaba entregando un retorno económico. Y de esta forma, entonces, primero realizamos el presupuesto inercial, tomando en cuenta solo los datos del ejercicio anterior, y sabemos que entonces las ventas son de 6.000 por 100.000 unidades, lo que nos da 600 millones. Tenemos los costos fijos de 103 millones, los costos variables de 4.500 por los 100.000, 450 millones, por lo tanto el resultado del ejercicio son 47 millones. Esto entonces con presupuesto inercial, tomando en cuenta todos los costos que ya venían del ejercicio anterior. Pero si hacemos el presupuesto en base cero y tomamos en cuenta el análisis que se realizó, donde se identificó que había una zona que ya no es necesario arrendar y que también había publicidad que no estaba retornando ingresos, podemos entonces calcular el presupuesto de base cero. Y cuando calculamos el presupuesto de base cero, nos cambian los valores, ya que tenemos igual 600 millones de ventas, pero nuestros costos fijos van a disminuir porque debemos restar los valores que sabemos que nos podemos ahorrar por concepto de arriendo y por concepto de publicidad. Los costos variables se mantienen de 4.500 por unidad. Disculpen. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un resultado del ejercicio de 50 millones y medio, que es superior al que se había estimado con el presupuesto inercial, ya que con el análisis que se realizó, hay 3 millones y medio que pueden formar parte del beneficio y que si no se hubiese hecho el análisis, se hubiesen gastado y no se hubiese obtenido entonces este monto adicional de ingreso. ¿Alguna duda? No, profe.
Ya, no hay dudas entonces. Ya, chiquillos, eso es lo que tenía planificado para hoy. Nos sobra un poquito de tiempo, así que estamos bien. La idea no es tomarnos las 2 horas. No sé si tienen alguna duda con respecto a algún otro tema, no solamente con respecto a la materia. Algo que quieran aprovechar de mencionar, ya que tenemos tiempo. Profe, ¿Sí? ¿sabe que estaba revisando la parte del SAP Ujú. y nos aparece la imagen que mostró usted de nota final, asistencia 15, 20 y 30? ¿Sí? Pero al otro lado no aparecen como las ponderaciones que nos dio al principio, en la ¿Qué otro, misma página. qué otro lado? A la derecha, donde uno ve las notas. No aparece, por ejemplo, ponderación 100% y aparece en la parcial del 15% aparecen dos pruebas de 15. Después en la parcial de 20, dos de 20. Y la última de 30. Yo no tengo esa vista, parece. Mire, ¿le comparto pantalla? Ya, Ya. yo dejé de compartir. ¿Se ve? ¿Sí? Ahí Ya. ve. Eso nos mostró. Y Yo. acá nos sale otra. ¿Y esa ponderación dónde salió? Déjame ver si puedo entrar. Ahí ya entré. Yo no tengo esa misma vista, qué raro. A ver. ¿Y cómo te abre esa ponderación? Es que me sale para ver las notas a mí. eh, me- para, para ver las notas del ramo. Y por ejemplo, en ramos anteriores, si lo aprieto, me salen con esa ponderación, la de acá. ¿Ya? Como que acá no toma en cuenta esto, entonces por eso me surgió la duda, porque si entro al curso de control de gestión me aparece lo mismo. ¿Pero te aparecen 4 pruebas? Sí, y un trabajo. Entonces no sé. Chuta. Le decía Sí, qué bueno que me porque acá, avisaste. porque acá está como dividida, sale por ejemplo parcial 15% y acá hay una línea que la divide como en dos, de 2 de 15. Pero nosotros A lo no mejor tenemos. la agrupa, no sé. A ver, te salen 2 de 15, una de 20 y una de 30, ¿o no? Acá me salen 2 de 15, 2 de 20 y una de 30. Claro, y en nota final no está considerando ingresar nada, me imagino, sino que calcular, porque así da 100. Dos de Sí, 15, 30, 60, 80 y 100. Ya, entonces a lo mejor no tenemos que hacer ningún cambio. Porque mira, déjame compartir lo que yo veo. Porfa. y ahí dejé de compartir. Esta es mi lista. Ve como que se la agrupa. Pero no tengo divisiones como tienes tú, pues mira. ¿Dónde tengo aquí que son 2 pruebas de 15? Pero mira, vuelva atrás. Que donde usted le coloca la de 15, como que abajo también le da la opción de seleccionarla. Esta dices Ahí, tú. sí,
Y que ahí estaría la otra. Claro, puede ser. Sí, o sea, creo yo porque como que la asocia, como son 2 de 15, como que la asocia en una categoría, me da la impresión. Sí, puede ser. Pero la verdad, no hemos tenido. Además, si se guía solo por el porcentaje de 15, de 20 y 30, no le da el 100% del curso. Sí, No, claro, por eso lo que yo pensaba es que en nota final también había un porcentaje, que aquí era como la nota final, el trabajo, pero no. claro, porque a nosotros, de hecho, en el sistema nos aparece como una ponderación de asistencia, pero de 0%, como no es reprobatorio. Ay, también les aparece lo de asistencia. Sí, dice nota final 100, asistencia 0 y después las pruebas. Ya, ya, entonces si es así, no tenemos que hacer ninguna modificación. Qué bueno que lo miraste, gracias, porque la verdad no hemos tenido, como te decía, ninguna capacitación con respecto a esto, entonces yo me guié por lo que estaba afuera y como no me daba el 100, yo dije, bueno, en nota final me imagino que es el examen o el trabajo. Mm, no, el otro ramo no aparece en nota final el promedio del ramo en general. Claro, así parece que Aquí, es aquí, por ejemplo. sí, sí. Profe, le voy a dar los créditos al Esteban, porque A él mandó una foto al grupo. Yo lo revisé nomás. Chale. qué bueno que lo miraron, gracias Esteban. De nada, Qué, profe. qué bueno que me ayuden a aclararlo, porque como les decía, yo lo vi el jueves, fue primera vez que lo veía, porque no había tenido acceso, no hemos tenido capacitación, nada. Y, y claro, tiene sentido lo que dicen. Sí. Entonces, en base a eso, no tenemos modificación, ¿cierto? Son las 4 pruebas, los porcentajes también. Debería igual, creo, sí. Sí, Ya, entonces estaba bien la primera información que nos habían dado. La confusión fue mía, yo diciendo que me habían dado mala información. Qué feo, qué feo, estoy grabando más encima, voy a dejar de grabar todo El esto. sistema es nuevo, por eso. Puede ¿Ah? ocurrir. El sistema es nuevo, por eso. Puede ocurrir cualquier equivocación. ¿Cómo no te entendí bien? ¿El sistema es nuevo? Donde el sistema es nuevo puede ocurrir cualquier equivocación, pues le digo. Y como te decía, no hemos tenido capacitación, yo lo vi primera vez el jueves, veo esos porcentajes y dije, oh, me cambiaron todo. Entonces UCM cosas. no hurgueteé como ustedes y qué bueno que lo hicieron porque así lo aclaramos al tiro. Ya, entonces, no al lugar todo lo que les dije al inicio y conservamos la fecha y los porcentajes que teníamos. ya, profe. Se estaba pegando el show, ¿eh? Y lo peor es que con la sección de la mañana ya lo dije, así que puede que decirles el miércoles que no. Ignoren todo lo dicho. No hay cambio. Profe, nosotros igual tenemos una reunión con la escuela, si quieren consultamos, como para asegurarnos. La verdad, creo que no es necesario asegurarnos, ¿ah? Creo que está claro. Está claro, Sí, porque eso no aparece, al menos a nosotros. ¿no? Y está claro que Y sí, y en las pruebas anteriores, o sea, de los ramos que ya pasé, porque igual me puse a revisar, me sale eh, en esa como barra, eran notas. sí, no, si Así no, que yo creo que así. ahora, si quieren preguntar igual. Pero la verdad es que con lo que acabamos de ver, para mí está claro. Ya, profe. Sí. Porque de hecho tiene la forma de ingresar en cada una de las filas adicionales. De ingresar notas por cada una. Entonces ahí se ve que hay 2 de 15, 2 de 20 y una de 30. Sí, Sí, no, a mí me queda claro. ya, profe. Ya, chiquillos, muchas gracias. Gracias. De nada, profe. No sé si tienen algún otro comentario. Si no, dejamos la clase hasta